Eh, Bueno, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es realmente un placer exponerles en mi trabajo. Y bueno, mi trabajo pues está dedicado a la supervisión y control de redes de distribución de agua. Sí, este problema de supervisar y controlar redes de agua es muy interesante porque, bueno, tenemos que una red es un sistema muy complejo, tenemos muchísimos estados, pocas variables medidas, pocos estados medidos y tenemos modelos que deben de estar calibrados, ¿no? Entonces, esta presentación va un poco en el sentido de el modelado, ¿sí? Para usos de control. Y bueno, últimamente ha estado de moda este concepto de gemelos digitales, sí, que no es más que un simulador en tiempo real o un simulador en línea, que está siendo utilizado mucho en la industria. Creo que este concepto ha sido acuñado desde la industria, pero en términos de control, en términos de sistemas, un gemelo digital no es más que un simulador eh, eh, numérico que está funcionando con los datos que le van llegando en tiempo real al sistema. Entonces, bueno, también este tema es interesante y también no es muy atacado porque pues muy pocos gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, le ponen atención a la buena distribución, a la buena gestión del agua, inclusive en la situación en la que estamos, en la que ya estamos en un estrés hídrico. Entonces hay que hacer mucho con poco presupuesto, ¿no? Entonces la idea también es utilizar las técnicas de estimación y de control que permitan gestionar estas redes de distribución de agua con poco presupuesto. Pero bueno, aquí les presento una definición de lo que es un gemelo digital. Es más o menos lo que les había contado. Es una representación virtual que simula el comportamiento y las características de un sistema físico real. ¿Sí? Básicamente es un modelo. Este modelo puede estar acompañado con un CAD de la estructura física del sistema, puede estar acompañado con coordenadas geoespaciales, ¿no? Entonces, aquí tenemos nada más una par de fotografías donde, bueno, se muestra aquí unos CADs de una bomba y de una plataforma. Entonces, un gemelo digital es un sistema, es un simulador basado en el modelo de un sistema físico que es capaz de calcular su estado a medida que recibe información actualizada a través de un sistema de telemetría. Sí, este esquema que está aquí, que les estoy presentando, es la conformación en general. Si hay, digamos, hay cambios, hay autores, personas que proponen algunos elementos más, algunos elementos menos de lo que es un gemelo digital. Pero bueno, desde una perspectiva de control, pues, aquí tenemos nosotros un sistema físico, sí, en este caso nuestra red. Tenemos actuadores, en el caso de la red de distribución de agua, estos actuadores pueden ser válvulas, pueden ser bombas, y tenemos sensores, por ejemplo, sensores de presión, caudalímetros que me están midiendo los estados, que en este caso es el caudal y la presión, en ciertos puntos de la red. Entonces, si nosotros instalamos un sistema de transmisión de datos, por ejemplo, basado en Internet de las cosas, nosotros podemos enviar esta información a un gemelo digital. ¿Sí? Un gemelo digital, como les mencionaba, es un modelo matemático. Entonces, con esta información, el modelo, y esta información que proviene de la red y se transmite al modelo digital, y bueno, aquí hay un receptor que recibe esta información, nosotros podemos calcular los estados, ¿no? De nuestro modelo matemático. Y bueno, el gemelo digital, como les decía, puede tener una representación visual, una representación en 2 dimensiones, 3 dimensiones. El gemelo digital puede tener un dashboard o paneles donde se despliegan los datos. Y ya gemelos digitales más sofisticados pueden tener ya algoritmos basados en aprendizaje automático o algoritmos de diagnóstico y pronóstico que utilizan la información que proviene tanto del sistema físico como la del modelo matemático para, por ejemplo, estimar fallas o hacer un pronóstico del tiempo de vida útil, por ejemplo, del sistema.
Y bueno, es muy importante tener un buen sistema de comunicaciones. A veces no es tan fácil de seleccionar un sistema de comunicaciones porque pues va a depender mucho de las condiciones de en dónde está la red, ¿no? Y bueno, entonces esto es básicamente una definición a grosso modo de lo que es un gemelo digital. Aquí solamente les explico un poco más en lo que ya les había dicho, los sensores, cuáles son los sensores en una red de distribución de agua. Bueno, los sensores son los caudalímetros o los macros, ¿sí? Que son los que están midiendo el consumo en un distrito. Tenemos los micromedidores que están instalados en varios hogares. También, si bueno, queremos nosotros medir la calidad del agua, pues tenemos transductores, bueno, sensores de pH o sensores de cloro, de ORP, etcétera. ¿Cuáles son los actuadores en nuestra red de distribución de agua? Pues tenemos bombas, tenemos las válvulas, tenemos los hidroneumáticos que nos van a regular la presión y el caudal, ya sea a la entrada de la red o dentro del dominio de la red. No podríamos considerar que haya actuadores en la frontera de la red y tenemos actuadores dentro del dominio de la red. Por otro lado, ¿cuáles son los controladores o el tipo de control que necesitamos? Pues necesitamos regular tanto la presión como el caudal como el nivel, ¿no? Entonces, aquí les presento un esquema, ¿sí? De lo que es una red de distribución de agua y donde vemos que las entradas de esta red, de este sistema que nosotros pues queremos supervisar y controlar. Las entradas son, por ejemplo, el caudal que está suministrado por fuentes externas. Estas fuentes externas pueden ser plantas potabilizadoras, pozos, embalses, etcétera. Los niveles de tanque inicial, sí, también se pueden tomar como entradas y las demandas nodales, sí. Aquí nada más hay que hacer una remarca en el sentido que el caudal suministrado por fuentes externas y los niveles en los tanques pueden ser controlados, como ya dijimos, a través de bombas, válvulas o hidroneumáticos. Sin embargo, las demandas nodales, y que son las demandas de los consumidores, estas no las podemos controlar. ¿Ok? Ahora, como salidas, pues tenemos los estados, que serían los caudales en las tuberías y las presiones en los nodos. Entonces, ¿qué se necesita para armar un gemelo digital a partir de todos estos elementos de nuestro sistema físico? Bueno, primero, pues, los dispositivos de telemetría que van a enviar la información de las mediciones que se están tomando in situ en los nodos de presión, o sea, de presión o de caudal. Necesitamos un modelo físico, ¿sí? Ya sea un modelo hidráulico, si nosotros queremos manipular las variables hidráulicas o supervisar estas variables hidráulicas, o un sistema o un modelo físico-químico si nosotros queremos ver, por ejemplo, la distribución del cloro. Necesitamos datos georreferenciados y pues ya también podríamos nosotros diseñar algunos algoritmos basados en la información del gemelo digital y de la red para, pues para pronóstico, diagnóstico o control. ¿Ok? Bueno, ¿para qué sirve un gemelo digital? Un gemelo digital, entre varias cosas, puede servir, por ejemplo, para la supervisión y el diagnóstico de fallas. Por ejemplo, aquí les presento un esquema, ¿sí? Donde yo tengo la red de distribución de agua, ¿sí? Aquí están sus entradas, las demandas, los caudales de entrada, los niveles de los tanques. Aquí están las presiones y caudales, que son los estados. Algunos son medidos, entonces los representamos con la con la variable Y. Y aquí tenemos el gemelo digital que está recibiendo información de las entradas. Y entonces, si el gemelo digital que está basado en en un modelo de la red de distribución de agua, está bien calibrado, pues si no hay nada, si no hay alguna falla o alguna anomalía en el sistema, pues el error entre el modelo y el gemelo digital y la red de distribución de agua debe de ser cero. Pero si este no da cero, o sea, si este error entre el gemelo digital y la red de distribución de agua es diferente de cero, nosotros podríamos pensar que hay una falla, ¿sí? Pero no nada más puede ser una falla, ¿sí? Puede ser que el modelo del gemelo digital
no esté bien calibrado, o puede ser que también existe alguna fuga, alguna toma de agua clandestina, y entonces para ello ya no es suficiente hacer una comparación, sino que necesitamos nutrir este gemelo digital con algoritmos que nos ayuden a discernir qué es lo que está sucediendo en la red, o el modelo requiere calibración, o existe una fuga en el sistema, o a lo mejor el sensor es el que está fallando, ¿no? Entonces, podemos utilizarlo para detectar algún tipo de anomalía, pero para poder nosotros discernir qué anomalía es, nosotros necesitamos técnicas más avanzadas. Un gemelo digital también puede servir, por ejemplo, para utilizarlos como modelos internos en control predictivo basado en modelo para optimizar el desempeño del sistema. También podemos utilizar este modelo, ¿sí? El gemelo digital, para diseñar nuevas estrategias de control, por ejemplo, estrategias de control tolerante a fallas. También nos permite evaluar diferentes estrategias de control sin afectar el sistema físico. Sí podemos nosotros decir, bueno, voy a probar esta nueva estrategia, lo pruebo primero en el gemelo digital y ya después, una vez que yo vi que funciona en el gemelo, con, no sé, con actuadores virtuales, yo puedo ya probarlo en mi sistema real, en mi red real. Y también puedo yo utilizar estos gemelos basados en modelo para sintonizar controladores PID o controladores no lineales. Y bueno, aquí ya que entrando en el plano de control, ¿cuáles son los problemas de control que existen en una red de distribución de agua? Hay varios problemas de control. Ahorita les presento solamente 3 problemas de control, que son los que estamos atacando en este momento, pero realmente no son los únicos. Por ejemplo, este problema, que es un problema que estamos atacando actualmente, es regular la presión y el caudal en la red, considerando restricciones operativas y demandas variables. Uno de los errores que normalmente se cometen cuando nosotros, bueno, para modelar la red es considerar la demanda constante, ¿sí? La demanda no es constante, la demanda es pseudoperiódica. ¿Por qué? Porque tiene una base que es periódica, ¿sí? Y tiene pues un componente estocástico, porque bueno, siempre hay un poco de algo de aleatorio en estas demandas, ¿no? Entonces, este cambio de demanda, sí, genera muchas oscilaciones. Entonces, se debe mantener controlada la presión en ciertos puntos para que no aumente la presión en otros puntos y se genere algún tipo de ruptura en la tubería, ¿no? Entonces, la presión se controla ya sea con válvulas reguladoras de presión o con bombas, ¿no? Entonces, aquí tenemos una función costos y aquí el objetivo es minimizar, ¿sí? La diferencia de presiones en ciertos nodos de la red, ¿sí? Y minimizar también el caudal en ciertas tuberías de la red. Y todo esto pues tratando también de minimizar costos energéticos, ¿sí? Porque tampoco podemos estar nosotros prendiendo, apagando dentro de neumáticos o bombas, ¿no? Porque esto genera pues un gasto energético. Entonces, este es un problema de optimización, ¿sí? Que se debe de estar resolviendo en cada iteración. Otro problema de control es, por ejemplo, cuando existen las fugas, cuando existen fugas en la red, eh, entre más presión haya en la red, pues tenemos que se pierde más caudal por estas fugas. Entonces, una idea también es tratar de regular las presiones para que mientras se reparan estas fugas, pues se minimice ese caudal perdido. Entonces, la función costo ya cambia, en donde nosotros ya aumentamos, lo que queremos es minimizar ese caudal, ¿no? Entonces, este es otro problema, ajustar válvulas y bombas de manera óptima para minimizar pérdidas y restaurar la presión en la red y garantizar un suministro estable. ¿Esto por qué? Porque también si nosotros no tenemos en los nodos de consumo la suficiente presión para suministrar agua, pues entonces los consumidores se quedan sin agua, ¿no? Bueno,
Otro problema también en las redes es el encendido y apagado frecuente de bombas y sistemas hidroneumáticos provoca picos de consumo energético afectando la eficiencia operativa, desgaste prematuro de equipos, fluctuaciones de presión y caudal afectando la estabilidad de la red. Entonces, el objetivo de control para este problema es reducir el consumo energético ajustando la frecuencia de encendido y apagado y evitar oscilaciones en la presión para mantener un suministro estable. Entonces, aquí también lo que queremos es minimizar, sí, la potencia, la potencia de las bombas. Y aquí, bueno, considerando que, bueno, UDK puede estar prendido y apagado, ¿no? UDK es la señal de control. Bueno, también algunas estrategias de control que estamos estudiando, que ya han sido reportadas en la literatura, pero que estamos tratando de reproducir, son estrategias de control para la tolerante a fallas, ¿no? Entonces, aquí les explico brevemente. Aquí tenemos nosotros la planta real, ¿sí? Que en este caso sería nuestra red de distribución de agua. Aquí tenemos el controlador de esta red, ¿sí? Supongamos que estamos regulando presiones. Y bueno, aquí tenemos la retroalimentación. En caso, por ejemplo, de que algún sensor, sí, que estemos utilizando nosotros para medir las salidas que estamos utilizando en la retroalimentación, si este sensor falla, entonces pues es tener la planta realmente o la red en lazo abierto, ¿no? Entonces, algo que se puede hacer para mitigar esto es utilizar el controlador, ¿sí? Un controlador bueno, que sería el controlador del gemelo digital, ¿no? Aquí, en un esquema de control tolerante a fallas de sensor, la medida del sensor la medida del sensor que falló puede ser reemplazada por la salida del gemelo digital. Bueno, aquí más bien aquí, por ejemplo, si falla el sensor, entonces yo no tengo mediciones, entonces yo utilizo las salidas del gemelo digital para poder retroalimentar mi controlador. Por ejemplo, en otro caso de falla, nuestro controlador de la planta puede fallar, si ya sea porque el controlador se dañó físicamente, el hardware, o porque el software del controlador se bloqueó, no sabemos. Entonces, una de las soluciones, ¿sí? Es utilizar un esquema de control tolerante a fallas del controlador con gemelo digital. Entonces, en lugar de utilizar el controlador bueno, supuestamente en el momento en que se hace el switch de un controlador a otro controlador, pues los dos deberían estar funcionando de manera similar, ¿no? Entonces, bueno, aquí estas líneas que están aquí, estas líneas están indicando que siempre tiene que haber comunicación entre la planta, entre la red de distribución de agua y su gemelo digital, en el sentido de que deben de estar siempre dando las mismas salidas, ¿no? Es decir, que la planta o el gemelo digital debe de estar siempre calibrado. Otros usos para un gemelo digital son, por ejemplo, evaluar qué pasaría en distintas condiciones operativas antes de que ocurran. Por ejemplo, si cambiamos nosotros un ducto, ¿qué es lo que pasaría en la red? Si existe una fuga en este lado, ¿qué es lo que pasaría? ¿Quiénes se quedarían sin agua? Probar diferentes escenarios. Entonces, para esto también nos sirve el gemelo digital, que está recibiendo información en tiempo real. Bueno, aquí les muestro unas imágenes de un artículo, este es el artículo que está aquí, del primer gemelo digital que diseñamos. Este gemelo digital está en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, en el sur de México, y en este trabajo nosotros presentamos toda la arquitectura del gemelo digital, ¿no? Presentamos la interfase, como los protocolos de comunicación,
cómo se tuvo que instrumentar la red que se presenta aquí en esta imagen, las válvulas que se tuvieron que poner, porque es un gemelo digital en el que no nada más se está midiendo la información, sino también se está actuando sobre él, ¿sí? Abriendo y cerrando válvulas. Bueno, aquí en una imagen, estas imágenes corresponden a este artículo que les muestro, bueno, que les presento en la diapositiva anterior, y donde nosotros podemos ver aquí algunos paneles donde se despliega información que se está recibiendo, pues en tiempo real, ¿sí? De la red de distribución de agua. Aquí tenemos un esquema, ¿sí? Y aquí presentamos la arquitectura, ¿sí? El software y las marcas del software y del hardware que se utilizaron para, implementar este gemelo digital. ¿Sí? Y bueno, este gemelo digital se utilizó para detectar fugas, ¿sí? Se detectaron fugas múltiples, en donde, bueno, aquí el esquema es el siguiente. Nosotros tenemos aquí la red de agua, ¿sí? Y tenemos acá lo que es el gemelo digital, y bueno, hacemos una comparación de sus salidas de presión y bueno, mediante un sistema, en este caso, algoritmos genéticos se utilizaron para minimizar la función costo que se presenta aquí y las variables pues de diseño, o las variables fueron las fugas, ¿no? Que son delta 1, delta 2 y delta 3, más bien los caudales de fuga. Bueno, acá bueno, este fue el primer intento. Actualmente estamos tratando de construir un gemelo digital un poco más grande. Hay un campus en la Ciudad de México. Bueno, la UNAM tiene diferentes campus, tanto en México como en varios lugares del mundo. Hay uno de los campus está en Aragón, que ya, bueno, Aragón se llama, es la zona de la Ciudad de México, y ahí está una facultad de estudios superiores, que es la FES Aragón. Este campus, pues tiene alrededor de 20,000 estudiantes y alrededor de 2,000 profesores, tiene alrededor de unos 30, 40 edificios. Sí, entonces nos hemos dado la tarea de ir instalando con proyectos de financiamiento. Hemos ido comprando sensores dotados con telemetría IoT, ¿sí? Para transmitir la información. Hemos instalado varios medidores de consumo de agua en cada uno de los edificios. Hemos instalado también algunos sensores de presión en algunos de estos nodos. Y ya estamos enviando información de diversos ¿cómo se llama?, de diversos edificios, del consumo de agua de diversos edificios. El año pasado empezamos a tener unos problemas de comunicación porque movieron una antena. Nosotros estamos utilizando Sigfox como red para transmitir los datos. Movieron una antena, entonces compramos una microestación que vamos a colocar para volver a recuperar, porque sí, este es un problema, ¿no? Y es lo que les mencionaba, hay que decidir bien sobre el sistema de telecomunicaciones que se va a utilizar para la transmisión y recepción de los datos. Entonces, la idea es que hacer un gemelo digital de esta red de distribución de agua. Aquí les muestro un mapa, ¿sí? Un mapa hidráulico de la red. Sí, aquí tenemos la red, este es el campus, ¿sí? Y aquí podemos ver las diferentes tuberías y los diferentes nodos. Aquí hay unos puntitos verdes. En esos puntitos verdes ya nosotros hemos instalado, bueno, son triangulitos verdes, ahí ya hemos instalado caudalímetros, bueno, medidores de consumo de agua y estamos enviando esta información a una plataforma. Sí, en estos puntos es donde estamos midiendo flujo y en algunos otros puntos presión. Ahorita mandamos a pedir más sensores de presión para tener también cierta redundancia y pues para tener más información que nos permita pues probar los diferentes algoritmos
tanto de control diagnóstico que se están desarrollando numéricamente, ¿no? Bueno, aquí nada más una fotografía de los estudiantes instalando estos medidores de consumo. Y bueno, lo que estamos haciendo es almacenar toda la información en Microsoft Azure. Nosotros rentamos espacio y entonces es ahí donde hemos estado diseñando nuestra plataforma. Actualmente la frecuencia de muestreo, sí, de cada uno de estos sensores medidores de caudal es de 1 hora. Sí, inicialmente habíamos pensado cada 15 minutos o cada media hora, pero como estamos en una etapa inicial y para que nos dure más las pilas de los dispositivos de telemetría, pues lo estamos poniendo cada hora, ¿no? Aquí nada más una imagen donde del panel general donde se puede ver la información. Y bueno, entonces ya también ya tenemos un modelo, ¿sí? Inicialmente cuando comenzamos este proyecto del gemelo digital, nada más teníamos un modelo en EPANET, actualmente, pero en este modelo de EPANET, pues hay ciertas restricciones, por ejemplo, para variar la dinámica de los tanques, porque estos tanques se asumen, los modelos de EPANET utilizan un modelo estacionario, en estado estacionario. Entonces nosotros más bien queríamos tener un modelo cuasi estacionario para ciertas cuestiones que les voy a contar más tarde. Entonces, ahorita actualmente ya tenemos un modelo cuasi estacionario que se hizo en Python, se programó en Python, y aparte en este modelo cuasi estacionario, lo que hacemos es insertar, o sea, por ejemplo, yo tengo aquí la tubería y decimos, bueno, en este nodo, entre este nodo y este nodo, quiero que exista un nodo, entonces uno define el nodo, ¿sí? Y dice, quiero que aquí en este nodo haya una fuga, ¿no? Entre este y este. Entonces ahí podemos, ¿cómo se llama? Poner diferentes fugas a lo largo de toda la red y pues con ello pues utilizar la información de este modelo para que nosotros podamos probar nuestros algoritmos, ya sea algoritmos genéticos, algoritmos metaheurísticos o como algoritmos de optimización pues basadas, por ejemplo, en gradiente o algoritmos como observadores de estado, ¿sí? Entonces, eso es lo que hicimos a nivel modelado. Tenemos un modelo que a continuación les voy a presentar, en donde no se considera que todo es estático, ¿sí? Bueno, y bueno, también se desarrolló un algoritmo para la ubicación óptima de sensores. También es todo un arte decidir en qué punto se debe de medir. Y estos algoritmos de optimización, pues, deben de tener la consigna de qué es, bueno, más bien se tiene que plantear como de por qué quiero instalar estos sensores y para qué los quiero instalar. O sea, para qué los quiero instalar y cuántos sensores tengo. Si tengo 5, necesito instalar estos 5 sensores de presión, pero ¿para qué? Pues para detección de fugas. Bueno, entonces lo que voy a hacer es utilizar un algoritmo para la ubicación óptima de estos sensores, pensando cuál es la mejor distribución, el mejor despliegue de estos sensores para detectar fugas. Bueno, entonces, para el modelado, ¿cómo modelamos? Bueno, recapitulando, nosotros ya sabemos hasta ahorita que la parte medular o el kernel de un gemelo digital es un modelo de la red de distribución de agua. Pero ¿cuál es el modelo, no? ¿Cuál es el modelo adecuado, no? Normalmente, por la complejidad de las redes, la gente que toma decisiones, la gente que gestiona en la vida real las redes de distribución de agua, utilizan EPANET o modelos estacionarios, ¿sí? Entonces, eso está bien, funciona muy bien, pero por ejemplo, ya para aplicaciones en tiempo real, sí se necesita modelar cierta dinámica lenta de las redes para precisamente nosotros poder controlar, ¿sí? Las presiones y los caudales en ciertos puntos a través de nuestros actuadores disponibles.
Hay diferentes tipos de modelos, hay modelos, hay gente, creo que en Australia es donde se propusieron muchísimos modelos en el dominio de la frecuencia. El problema con los modelos en el dominio de la frecuencia es que se tiene que linearizar y, y bueno, lo que se lineariza es la disipación, ¿sí? Entonces, el linealizar la disipación, pues tiene implicaciones en pues ya se pierde un poco de realidad, ¿no? Aparte, las fugas también, la relación entre caudal, presión, es no lineal, entonces linealizar esto, pues también se pierde bastante riqueza o sea, ya no es una representación tan fidedigna del fenómeno real. Lo que sí tienen estos métodos es que pueden, por ejemplo, se pueden acoplar fácilmente, ¿no? Entonces, hay una fácil interconexión. Entonces, la desventaja es la linealización de la fricción, de la disipación y de las fallas. Eh, bueno, nosotros podemos modelar la red de red de distribución de agua, pues utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes, pero pues es un despropósito, por ejemplo, para control o para algoritmos de estimación. Si se quiere tener una representación así fidedigna de una tubería, que es cómo se mueve el flujo en las tres dimensiones espaciales en el tiempo, pues sí, se utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que presento aquí, pero pues no. Chaudhry en los años 80, creo, fue que propuso modelar las tuberías con estas ecuaciones que después en el tiempo se las llamaron ecuaciones del golpe de Ariete, porque sirven para precisamente describir, ¿sí? El transitorio que se genera, por ejemplo, con el transitorio de presión que se genera cuando se cierra rápidamente una válvula. Entonces, estas ecuaciones se han utilizado mucho para describir transitorios rápidos. Sí, se resuelven, por ejemplo, utilizando el método de las características o diferencias finitas o métodos espectrales. Sí, el problema es que utilizar estas ecuaciones para modelar una red de distribución de agua, pues es bastante costoso. Otro método o modelado es la teoría de la columna rígida, sí, que creo que, ahorita no recuerdo los nombres de los ingenieros, yo creo que son de la Universidad de Valencia, que propusieron, o donde yo leí por primera vez esto de la teoría de la columna rígida, en donde nosotros tenemos una ecuación diferencial, una ecuación de momento, ¿sí? Aquí tenemos esto para describir el balance de movimiento, y tenemos una ecuación de continuidad. Entonces vemos que tenemos una ecuación diferencial y una ecuación algebraica. Tenemos un sistema descriptivo, ¿sí? Un sistema álgebro diferencial. Este modelo es interesante porque, bueno, no sirve para modelar, por ejemplo, el golpe de Ariete, pero sí se puede aplicar o se puede utilizar para describir el cierre de válvulas lentas, también para el arranque de bombas y otras dinámicas hidráulicas de baja frecuencia, como también las demandas, ¿no? Considerando que, bueno, nos están midiendo a cada segundo. Entonces, este modelo es bastante interesante y es el que nosotros estamos utilizando para modelar la red de agua de la FES Aragón y para diseñar los algoritmos de control y supervisión que estamos diseñando. Y bueno, el más utilizado, como les mencionaba, es el modelo en estado estacionario, en donde tenemos esta ecuación de energía y tenemos esta ecuación de continuidad. Y el software más utilizado es EPANET, ¿sí? Y en EPANET creo que el método que se utiliza para resolver estas ecuaciones algebraicas no lineales es el gradiente descendente. Sí, pero bueno, hay otros métodos para resolver estas ecuaciones, como Newton-Raphson, Hardy-Cross, que creo que fue de los primeros, etcétera, programación no lineal, etcétera. Entonces, estas son las más utilizadas, está muy bien, ¿sí? Pero, por ejemplo, para cuestiones de control, para cuestiones de estimación en tiempo real, sí se requiere, pues, contar con la descripción de la dinámica, contar con esta memoria hidráulica.
¿Cuáles las ventajas y las desventajas? Pues el golpe de ariete es preciso, pero costoso computacionalmente. La columna rígida, los modelos basados en la teoría de la columna rígida, es rápido, pero menos preciso. Y los modelos en estado estacionario, simples, pero no describen nada de la dinámica transitoria, ni lenta ni rápida, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de control, el uso del modelo basado en la teoría de la columna rígida describe cómo cambia la inercia del fluido y la resistencia hidráulica debido a la fricción y pérdidas de carga cuando hay alteraciones en la red. Por ejemplo, el encendido apagado de bombas, la apertura cierre de válvulas o cambios en la demanda de agua. Describe cómo la inercia y la resistencia influyen en la evolución del flujo y la presión dentro de la red, y es lo suficientemente detallado para diseñar estrategias de control de presión y caudal sin necesidad de modelar ondas de presión de alta frecuencia. Sí, este modelo, sí, dado que se describe con ecuaciones álgebro-diferenciales, pues es más compatible con técnicas de control clásico o como el MPC, que es el control basado, el control predictivo basado en modelo, ¿no? Y bueno, desde una perspectiva de diagnóstico de fallas, este modelo basado en la teoría de la columna rígida, pues captura cambios transitorios de presión y caudal debidos a fallas como fugas o bloqueos. Los sistemas de monitoreo en tiempo real generalmente registran datos de presión y caudal en intervalos de minutos, lo que coincide con la escala de tiempo del modelo y permite analizar cómo se redistribuyen los caudales y presiones ante eventos anómalos, ¿no? Como fugas, bloqueos, parciales, etcétera. Y bueno, entonces hay diferentes técnicas para resolver ecuaciones álgebro-diferenciales. Sí, aquí nosotros utilizamos una técnica que se llama técnica pseudotransitoria. Sí, aquí tenemos nosotros otra vez la ecuación de movimiento, que es una ecuación diferencial, y la ecuación de continuidad, sí, que está acá cuando los nodos no tienen almacenamiento, pero cuando se tiene almacenamiento en los nodos y que tenemos algún tanque o algún dispositivo que almacena agua, entonces sí tenemos una ecuación diferencial. No sé cómo voy de tiempo, Esteban. Puedes continuar sin problema, no te preocupes. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en este método, el método de continuación pseudotransitoria, nosotros agregamos una derivada aquí, ¿sí? Y una pseudoárea, es una derivada temporal y aquí tenemos algo que se llama como una pseudoárea, ¿sí? Y esto lo hacemos para resolver esta ecuación junto con esta ecuación, pues como un problema de cálculo, ¿no? De cálculo. Entonces, aquí lo que queremos es determinar el valor de las presiones, porque aquí, bueno, con esto nosotros podemos integrar, bueno, integrando numéricamente esta ecuación, podemos obtener eh, los flujos si pudiéramos medir nosotros todas las presiones o tuviéramos información de las presiones, pero no tenemos tampoco información de las presiones, entonces tenemos que resolver esta ecuación algebraica simultáneamente con esto. Entonces, para ellos agregamos este término ficticio, ¿sí? Y como si tuviéramos un tanque virtual con un área que nosotros vamos a definir, que normalmente debe ser un área muy pequeña. Y lo que queremos es que lo que vamos a obtener son la respuesta en estado estacionario, ¿sí? Y lo que se va a generar entre un estado estacionario y en el otro estado estacionario va a ser un pseudotransitorio, que no tiene ningún significado físico, pero lo que nos va a permitir es encontrar la solución en estado estacionario en un punto, después en otro punto, y pasar de este estado estacionario al siguiente de manera suave, dependiendo también el valor de la pseudoárea o el área virtual que nosotros estamos eh, eh, proponiendo. Sí, este método lo propusieron Álvarez y, bueno, estos autores que están acá, Gorev,
bueno, no puedo pronunciarlo, Codexpirova, creo que. Y bueno, aquí se llama el método de pseudotransitorios para la simulación de periodo extendido de redes de distribución de agua. Sí, entonces nosotros utilizamos este método y aparte de utilizar el método de pseudotransitorios, también utilizamos para las redes, para poder modelarlo, pues teoría de grafos, ¿no? Utilizamos una matriz de incidencia, sí, aquí, bueno, aquí les pongo un libro de una autora que antes seguía en Twitter, Clara Grima, que es matemática, no recuerdo de qué parte de España es, muy simpática. Bueno, ya no estoy en Twitter, entonces ya no la sigo, pero sí les recomiendo este libro, es muy bueno, explica un poco la teoría de grafos. Y bueno, entonces, aparte del método pseudotransitorio para resolver estas ecuaciones álgebro diferenciales, utilizamos teoría de grafos para relacionar los vértices, que en este caso son los nodos de la red, con las aristas, que en el caso de una red de agua, pues son las tuberías, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que un grafo sí es una estructura matemática que consiste en un conjunto finito no vacío y que la vamos a llamar B, ¿sí? Que es el conjunto de los nodos. Y aquí tenemos E, que es el conjunto de las aristas, ¿sí? Y bueno, tienen cada finalidad N y M cada uno de ellos, ¿no? Eh, la matriz de incidencia, sí, de un grafo, la vamos a denotar aquí en esta presentación como B, es una matriz de dimensión N por M, sí, el número de nodos por el número de aristas, cuyos elementos van a ser 1 o 0, si el vértice, si es decir, el nodo, es incidente con la arista. ¿Sí? Si tienen contacto un nodo con una tubería, pues entonces va a haber una relación de 1, y si no tienen nada que ver, pues va a ser 0. Entonces, cuando no tienen dirección, pero en las redes, pues tenemos una dirección del flujo, entonces para ello necesitamos un grafo dirigido, ¿sí? Y entonces, en un grafo dirigido, la matriz de incidencia ya no va a estar compuesta nada más por unos y ceros, sino también por menos unos, ¿no? Aquí en el caso de si la arista sale pero en este caso, por ejemplo, en las tuberías, si el flujo sale de cierto nodo, pues va a ser -1 en la relación, se va a etiquetar como -1. Si la arista entra al nodo, va a ser 1, y si no tienen nada que ver, o sea, si no tienen contacto el nodo con la tubería, pues va a ser 0, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una matriz de incidencia que está representando este grafo dirigido. Y bueno, en una red de distribución de agua, un nodo o un vértice representa una unión, un reservorio, un punto de almacenamiento, y cada nodo tiene asociado una carga piezométrica, así que la vamos a denotar como HI. En una arista representa una tubería que conecta un nodo aguas arriba, que lo estamos denotando de esta manera, con un nodo aguas abajo. Y el caudal a través de la arista se denota como Q de K, ¿sí? Y cada arista puede incluir ya sea un transductor, como una bomba, una turbina o una válvula en línea. ¿Sí? Entonces, aquí ya les presento la generalización, ¿sí? De las ecuaciones de continuidad y de la ecuación de momento para toda la red. Entonces, podemos ver que ya no tenemos variables. Aquí las variables ya están en negritas, y esto quiere decir que, bueno, ya son vectores, estamos hablando de vectores y estamos hablando de matrices. Sí, entonces aquí ya tenemos tenemos esta ecuación de continuidad para toda la red, y aquí vemos que tenemos la matriz de incidencia que acabamos de ver anteriormente. Entonces, aquí estas H's, este vector H va a agrupar todas las alturas piezométricas o cargas piezométricas, y Q
va a almacenar todos los caudales de la red, ¿no? Aquí recordemos que a cada nodo le corresponde una carga piezométrica y a cada tubería le corresponde un flujo que tiene dirección, ¿no? Y aquí tenemos Q, que es un vector que contiene los elementos QI, que representan ya sea extracciones, o sea, una inyección de caudal, de flujo, o una extracción de agua en ciertos nodos. Estas Qs pueden ser Q chiquitas, Q minúsculas, pueden ser fugas, o pueden ser demandas, o pueden ser inyección de fuentes externas de agua a la red. La ecuación de continuidad, bueno, esta es la ecuación de continuidad, esta es la ecuación de movimiento, ¿sí? Aquí tenemos esta parte que representa la interconexión entre las presiones, ¿sí? Y aquí tenemos este término que es un vector que contiene todas las funciones de disipación en la tubería. ¿Sí? La disipación, en este caso, bueno, aquí estamos considerando la disipación por fricción. Y bueno, estas matrices teta, pues contienen los términos asociados con la inercia. Y bueno, esta E que está aquí, lo que nos está diciendo, aquí en la ecuación de continuidad, pues lo que nos está diciendo es que, bueno, está compuesta de elementos E y, aquí lo puse con mayúscula, pero aquí deberían ir con minúscula. Es -1 si el vértice HI tiene una demanda de agua, es 1 si el vértice HI tiene una inyección de agua y es 0 si el vértice no tiene demanda de inyección. Ni no tiene demanda ni inyección. Ok, entonces, bueno, aquí nada más, estas Q que les mencionaba, las extracciones o las inyecciones, por ejemplo, aquí les presento la fórmula o la ecuación. Esta ecuación fue propuesta, yo creo que hace como unos 10, 15 años, no tiene mucho, que es una ecuación de demanda basada en presión. Y acá tenemos una ecuación de fuga, ¿no? Entonces, esto, pues, este término que está acá, ¿sí? Pues en el caso de que dependa de la presión o que lo hagamos que dependa de la presión, pues vale esto, ¿no? Para una demanda o para una ecuación de fuga. Bueno, aquí nada más les presento la simulación de una red muy sencilla. Esto lo saqué de un artículo de Todini, que bueno, que es muy conocido porque él fue de los primeros que, creo que su método fue el que se utilizó para hacer este EPANET. Entonces, para resolver las ecuaciones algebraicas no lineales que les presenté hace rato. Y bueno, de un artículo de él tomé esta redecita y bueno, aquí les presento cómo evolucionan las presiones en 4 de los nodos, porque aquí, bueno, en este nodo la presión es conocida. Y vemos aquí unos transitorios, ¿sí? Estos transitorios corresponden son la solución, ¿sí? De estas ecuaciones diferenciales, que sabemos que estos términos, ¿sí? Son términos ficticios. Entonces, estos transitorios que están aquí realmente no están representando un cambio de presión real. Bueno, aquí nada más, para insertar una fuga, pues hay que añadir ciertas ecuaciones extra para poder nosotros emular una fuga. Por ejemplo, aquí se emuló una fuga entre el nodo 2 y el nodo 3. Entonces, bueno, se insertaron 4 ecuaciones más se utilizaron 4 ecuaciones más bueno, 2 ecuaciones más, perdón, esta que está acá y esta que está acá, para emular una fuga. Bueno, entonces ese es ya una vez que se decide el modelo, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues lo que sigue es calibrar el modelo. Sí, es muy importante tener calibrado bien el modelo. ¿Y qué es la calibración? Pues es el proceso de ajustar los parámetros para que la salida del modelo se asemeje lo más posible a los datos experimentales del sistema modelado, que en este caso pues es la red de distribución de agua. ¿Qué es lo que se modela normalmente? Digo, que se calibra normalmente. Lo que se calibra son los factores de fricción, ¿sí? La disipación, porque
Estos factores de fricción, el factor de fricción es realmente una función que depende tanto de la rugosidad, ¿sí? Como de la viscosidad y depende incluso del flujo, ¿sí? ¿Cuáles son las ecuaciones que se utilizan para modelar la disipación debido a la fricción en una tubería? Las más utilizadas son las ecuaciones de Hazen-Williams y la de Darcy-Weisbach, que están aquí. Y normalmente lo que se calibra en la ecuación de Hazen-Williams es este parámetro C, que está ligado a la rugosidad de la tubería. Y en la ecuación de Darcy-Weisbach se, se calibra este parámetro también, que es la parámetro de la rugosidad, y a veces se calibra como E sobre D, donde es la rugosidad, que es la rugosidad relativa, ¿no? Esta es la ecuación de Kulbrut-White, que es una ecuación implícita, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay otras aproximaciones para utilizar en lugar de Kulbrut-White, utilizar otras, por ejemplo, la de Swamy-Jain para calcular la fricción, este F de Q, que por lo que vemos, esta ecuación de Darcy-Weisbach, pues depende de este factor de fricción F de Q, que es una función, ¿sí? Del número de Reynolds, que a su vez el número de Reynolds, pues depende de la viscosidad, y la viscosidad a su vez depende de la temperatura, ¿no? Entonces, esto es una función, pues, que está variando en el tiempo, ¿no? Y bueno, aquí lo que se calibra, como les digo, es la rugosidad, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la rugosidad va cambiando pues con el tiempo, ¿no? Se va, por ejemplo, se van agregando sedimentos, van pasando muchísimas cosas y bueno, va cambiando. Entre más envejece una tubería, pues más rugosa se vuelve. Hay otras ecuaciones para, calcular la pérdida de carga o las pérdidas por fricción. Por ejemplo, la ecuación de Wood, la que también aquí lo que se calibra son estos parámetros ABC, que también dependen de la rugosidad. Acá tenemos la ecuación de varianzas, que también depende de la rugosidad. Y bueno, aquí, por ejemplo, en un artículo, que creo que no puse no lo puse, proponemos una ley de potencia donde calibramos este parámetro omega y este parámetro gamma, ¿sí? Y este parámetro omega se puede relacionar con este término de la ecuación de Darcy-Weisbach o con este término de la ecuación de Hazen-Williams, mientras que este gamma puede ser 1 o puede ser 0.852 en el caso de Hazen-Williams. Pero bueno, se puede poner fijo este parámetro gamma y calibrar solamente este omega, o se estima omega y gamma simultáneamente. Otra de las, ¿cómo se llama? De los parámetros, que no es realmente un parámetro que se calibran en una red de distribución de agua, son las demandas nodales, ¿sí? Y se calibran porque es muy difícil medirlas, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas zonas, ¿sí? Redes antiguas o informales, donde no hay medidores para cada casa, ¿sí? No hay medidores de consumo de agua en cada vivienda, entonces pues no se puede tener información en tiempo real de lo que se está consumiendo. Entonces, pues a falta de esta información, pues se tiene que estimar, ¿no? Esto desde un punto de vista de control, se puede, o de estimación, utilizando técnicas de control, se puede ver como un problema de observación de entradas desconocidas, porque realmente, pues como les mencionaba en un principio, las demandas nodales son entradas que nosotros no estamos, que a veces no podemos medir. Ah, ¿cuánto me falta? Ah, Lo que necesites, Lizeth, no te preocupes. ok, bueno, pues. Bueno, y también pues, la instrumentación es muy costosa. Bueno, en la FES Aragón, pues sí estamos instalando estos medidores del consumo de agua y le estamos poniendo su dispositivo de telemetría, pero pues esto no se puede hacer en una ciudad realmente, bueno, quizás en Europa o en Estados Unidos, donde hay un poco más de dinero que en México, en Latinoamérica, pues sí se puede hacer, pero pues aquí sí no se puede instalar un dispositivo de telemetría
o para cada, o sea, sí están los medidores de consumo, porque hay que cobrar el agua, aunque en algunas partes no existe. Pero ya tener esta información en tiempo real, pues sí, no es factible en este momento al menos. Entonces, también la recolección y procesamiento de datos es limitada, ¿sí? A veces, bueno, sí se tiene, ¿cómo se llama? Instalada, sí hay ciudades donde sí se tienen sistemas de telemetría, pero pues siempre hay fallos en las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, por esto se tiene que se tienen que estimar estas demandas. Y entonces esto desde un punto de vista de control se puede estudiar como un problema de observación de estados de entradas desconocidas. Hay muchísimas propuestas para modelar las demandas. Aquí les presento algunas. Por ejemplo, las más básicas, los modelos más básicos consideran que la demanda es constante, ¿no? Sacas un promedio del consumo diario o del consumo mensual o del consumo semanal y tú utilizas esa demanda, ¿no? O utilizas esa demanda con valores de referencia superiores e inferiores, ¿no? Con algunas cuotas para, bueno, con un margen, con ciertos márgenes de variabilidad. También hay modelos de demanda con un perfil de horario en donde tenemos nosotros una demanda base, digamos un offset o un bias, y tenemos una parte que fluctúa dependiendo de la hora del día, ¿no? Entonces, esta es muy utilizada, es un poquito más realista este tipo de demanda. Y creo que en EPANET ya se puede hacer esto, ¿no? Se pone la demanda base y se pone las variaciones que pueda haber durante el día. Y bueno, estas variaciones pues se modelan de acuerdo a los históricos que se tienen de las demandas, ¿no? Aquí hay otro modelo que a mí me parece que es muy interesante, que es el modelo dependiente de presión. Esta es otra versión de una ecuación de demanda que puse previamente en una diapositiva. Entonces aquí nosotros vemos que aquí la demanda, ¿sí? El valor de la demanda va a depender de la presión en el nominal, ¿sí? Que es la mínima requerida para una demanda plena, y la presión disponible, ¿sí? Entonces, si no tenemos esta presión mínima, pues no vamos a tener agua en ese nodo. Entonces, a mí este modelo dependiente de la presión creo que me parece como uno de los con más significado físico, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, como los basados ya en Machine Learning, o en los que tú tienes datos históricos, y lo que haces es hacer una aproximación con algún tipo de red neuronal, ¿sí? Y entonces lo que calibras aquí, pues, son los parámetros de la red neuronal, sus vías, sus pesos, y entonces pues tienes una demanda y puedes utilizar esa demanda en tus modelos, ¿no? Entonces, o puedes estimar estas demandas pues utilizando algún tipo de observador de estados o un filtro de Kalman. Pero bueno, entonces estos son los modelos que más se utilizan para las demandas, y aquí, por ejemplo, pues se calibra este valor constante, aquí se calibra el valor, la demanda base, ¿sí? Aquí se calibra este alfa y este de cero, y bueno, acá se calibran los parámetros de la red neuronal. Hay otros parámetros que también se calibran en los modelos de las redes, como son las pérdidas locales, ¿sí? Que son estos coeficientes CAS, ¿sí? Que son coeficientes que están asociados con la pérdida de cargas en válvulas, codos, por las válvulas, codos y reducciones. Nada más para acotar un poco, nosotros sabemos que en una tubería, a la disipación en una tubería se le llama pérdida de carga, y puede dividirse en pérdidas mayores, que son las pérdidas asociadas a la fricción, y las pérdidas menores, que son las asociadas a los elementos como válvulas, codos, que actúan contra el flujo. Otros parámetros que también se calibran en las redes son los niveles iniciales de los tanques y reservorios, las curvas de rendimiento de las válvulas y bombas, y las elevaciones nodales. Sí, a veces pues no se tiene buena información de la topografía del terreno donde se encuentra la red. Entonces,
supuestamente sí se miden, pero pues siempre hay algunas discrepancias. Entonces también a veces se estiman estas o se calibran estas incertidumbres, ¿no? Ahora, cómo se hace la calibración? Básicamente, bueno, en este paper de Dragan Savage y de Capelán, ellos proponen, es un paper del 2009, proponen tres métodos que existen, pero realmente ahorita actualmente ya existen cuatro métodos, ahorita veremos cuál es el cuarto. Él dice que existen tres métodos, que son los métodos de calibración iterativos, los métodos explícitos y los métodos implícitos, ¿sí? Entonces, los métodos de calibración iterativos se van calibrando los parámetros, por ejemplo, la rugosidad usando caudales y opresiones calculadas a partir de ecuaciones en estado estacionario, ¿sí? El problema cuando nosotros calibramos es de que tenemos un sinnúmero de parámetros a calibrar y tenemos pocas mediciones, precisamente porque no podemos desplegar tantos instrumentos como quisiéramos en una red de distribución de agua. Entonces, aquí en estos métodos de calibración iterativos, que fueron los primeros que se propusieron, también propusieron algo que se llama esqueletización, ¿sí? Que es agrupar un conjunto de tuberías, volverla una sola tubería equivalente, ¿no? Aquí pongo la definición de esqueletización, que es el proceso de representar un modelo de la red de distribución de agua utilizando únicamente ciertas tuberías seleccionadas. Y bueno, para ello tenemos que hacer algunos cálculos, ¿no? Que, por ejemplo, la tubería equivalente que resulte debe tener la misma pérdida de carga que el grupo de tuberías que se están utilizando, o sea, que se están eliminando, ¿no? O convirtiendo a una tubería equivalente, ¿no? Bueno, en estos métodos iterativos, pues se iba resolviendo iterativamente las ecuaciones. Si teníamos ciertas mediciones, bueno, cambiaba la rugosidad de esas tuberías de donde se tenía información de medida, y ya después iban readaptando las demás ecuaciones, y bueno, hasta que ya se tenía ahí un método. Entonces, estos fueron los primeros métodos. Y aquí, y bueno, junto con los explícitos, en los que también, ¿cómo se llama? Utilizaban métodos iterativos, pero ya más formales, como el método Newton-Raphson, pues se iban calibrando las tuberías con base a la información que iba llegando de las redes. Y el problema aquí también es el mismo que el anterior, ¿no? O sea, si tenemos pocas mediciones, pues tenemos menos mediciones, entonces tenemos un problema que no está bien determinado, ¿no? Entonces, estos métodos pues son bastante parecidos. Los que están teniendo más éxito y los que se utilizan actualmente, sí, son en el que nosotros tenemos, por ejemplo, un gemelo digital, un modelo, ¿sí? Puede ser un gemelo digital con un modelo estacionario, con un modelo, no sé, con las ecuaciones del golpe de Ariete. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a definir el problema de calibración como un problema de minimizar este error entre las salidas observadas, las salidas medidas, que pueden ser presiones o caudales en ciertos puntos de la red o en ciertas tuberías de la red, con la salida, bueno, el error entre estas medidas con las medidas estimadas por el modelo o el gemelo digital. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es utilizar un método de optimización para poder reducir este error. Últimamente se han utilizado muchísimos métodos metaheurísticos, ¿no? Los métodos de algoritmos genéticos, PCO, bueno, infinidad de algoritmos bueno, que se utilizan cuando ya los otros métodos de optimización, por ejemplo, basados en las derivadas o en el gradiente, pues ya no funcionan, ¿no? Entonces, este es uno de los enfoques que más se están utilizando y muchos de los softwares que se utilizan para redes, WaterGems y todo, utilizan este tipo de esquema para la calibración. Sí, aquí les presento algunos artículos donde, por ejemplo, donde utilizamos todavía observadores de estado, bueno, que ahorita vamos a hablar de esto para la calibración de las redes.
Y también utilizamos ya algoritmos genéticos para, ¿cómo se llama? Para la calibración, ¿sí? Bueno, aquí ya nada más para ya ir cerrando la presentación, les voy a presentar este algoritmo que, bueno, es un observador de estados que diseñamos para utilizar solamente las mediciones de presión para poder calibrar las rugosidades de las tuberías. Bueno, nada más para mencionar aquí en esta ecuación, en esta función costo que a minimizar, pues estas mediciones o estas observaciones pueden ser caudales y pueden ser presiones. Aquí en este caso estamos proponiendo que sean meramente presiones lo que se mida y lo que se utilice para calibrar la red. Entonces, para diseñar este observador de estados, y ahorita vamos a ver los pros y los contras, vamos a suponer que tenemos la ecuación, bueno, que nada más medimos la presión y las demandas, ¿sí? Que ya vimos que la demanda no se puede medir todo el tiempo. Pero, bueno, esta es la suposición de la que partimos, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos esta ecuación de continuidad y la ecuación de movimiento, ¿no? Y nosotros si derivamos esta ecuación de continuidad, pues vamos a tener esta ecuación que está acá. Y vamos a ver que aquí tenemos Q punto, que es la derivada bueno, que es esta derivada del flujo. Y entonces, si sustituimos esta ecuación aquí, nosotros vamos a tener esta ecuación que sería como una ecuación de onda con disipación y con interconexión con otros elementos, ¿sí? Aquí estas Bs, pues ya vimos que son las matrices de incidencia. Aquí esta A es otra matriz de incidencia, pero, pero que relaciona, sí, los nodos donde sí tenemos mediciones o valores de la presión con las aristas, ¿no? Este sistema de segundo orden que obtenemos aquí lo podemos poner como en representación en espacio de estados. Entonces aquí, si nosotros definimos una H en superíndice A, que es la como presiones, y H es un índice B como las derivadas de presiones, podemos tener este sistema en espacio de estados. Aquí aquí nosotros en esta función de disipación, nosotros podemos sustituir el caudal, ¿sí? Por esta expresión, ¿sí? Que está dado en términos de las demandas que suponemos que podemos medir aquí. Aquí no medimos caudales internos, solamente medimos presiones eh, y las demandas. Ok, entonces este término que está aquí lo podemos sustituir por esta expresión que está acá. Pero, pues a veces nosotros no tenemos igual número de demandas que caudales. Entonces, es por eso que aquí, esta matriz de incidencia, que no es una matriz cuadrada, sí, cuando nosotros queremos obtener su inversa, pues no podemos, no tenemos que utilizar aquí una seno inversa. Entonces, bueno, aquí pues hay que tomar en cuenta eso. Y bueno, entonces, para estimar las fricciones, lo que vamos a hacer es extender este sistema que está acá, ese sistema en espacio de estados. Le vamos a agregar estados nuevos, estados extendidos, ¿sí? Que son las fricciones. Y una vez estimadas las fricciones, bueno, nosotros podemos calcular la rugosidad despejando la rugosidad de la ecuación de Colbrooke-White. Entonces, aquí este es el modelo extendido y a este modelo extendido nosotros podemos pues diseñarle, no sé, un observador de gran ganancia, un observador de modos deslizantes. Aquí utilizamos un filtro de Kalman, que es un algoritmo que pues todos los que estamos en el área de control conocemos y que manejamos bastante bien. Y bueno, para poder utilizar este filtro de Kalman, lo que hicimos es linearizar el modelo, que obteniendo sus jacobianos, los jacobianos que están en la diapositiva, y discretizando con el método de Heron. Bueno, entonces aquí otra vez utilizamos como ejemplito esta tubería que propone Todini. Aquí podemos ver
que tenemos 1, 2, 3, 4 caudales y tenemos 4 demandas en cada nodo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos las variables correspondientes a la arquitectura, o sea, cómo están conformados los vectores y las matrices correspondientes a la arquitectura de esta red. Aquí asumimos demandas plenamente senoidales, sí, pero pues esto está un poco todavía fuera de la realidad porque realmente no son senoidales, sino que tienen cierta aleatoriedad en ellas, ¿no? Bueno, aquí estimamos las fricciones y bueno, todo bien, todo perfecto. Y esto se debe a que tenemos, bueno, ahorita vamos a ver a qué se debe, aquí todo está bien. Acá tenemos otra red, sí, que también viene en un artículo de Todini, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 demandas, ¿sí? Pero acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 caudales, ¿no? Entonces, aquí ya no podemos reconstruir todos los caudales a partir de las demandas, que serían los consumos, los consumos. Entonces, y entonces, es por eso que aquí cuando nosotros estamos estimando la fricción, ya no la estimamos tan bien como en el caso anterior, donde teníamos el mismo número de caudales que, este, que demandas. Entonces, bueno, aquí, qué falta por hacer en este caso? Por ejemplo, bueno, aquí no siempre tenemos mediciones de presión en todos los nodos, ¿no? Entonces, algo que estamos explorando en este momento es, tengo ciertas presiones disponibles en los nodos, lo que puedo hacer es con una red neuronal, que puedo estimar las presiones en otros nodos, variando los diferentes valores de fricción o rugosidad en las diferentes tuberías hasta tener una base de datos completa, ¿sí? Para entrenarla bien la red, ¿sí? Y entonces nosotros podamos utilizar estas presiones estimadas para la calibración de nuestra red. Bueno, ya para concluir esta plática, pues nada más comentar, ¿no? Que estamos trabajando en tener un campus con una red completamente instrumentada, con dispositivos de telemetría para probar algoritmos de control y de diagnóstico. Eh, bueno, tenemos también ya una plataforma donde ya tenemos ciertos datos. Obviamente hemos tenido algunos problemas que hemos ido resolviendo sobre la marcha. Ya implementamos un modelo cuasi estacionario en la red de agua de la FES Aragón. Propusimos un nuevo enfoque para modelar las redes, capaces de describir transitorios lentos. Y bueno, estamos probando diferentes estrategias de detección y diagnóstico que, bueno, hasta ahorita siguen siendo numéricas. La esperanza es que lo podamos hacer ya de manera real, ¿no? Probarlo de manera real. Y también pues, estamos trabajando con diferentes estrategias de control pues para algunos problemas que nos hemos planteado. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, aquí nada más quisiera, bueno, no sé, ahorita que después de que Esteban tome la palabra, pues quisiera hacer un par de comerciales. Pero bueno, si tienen preguntas, adelante. Claro. Nada, muchísimas gracias, Lisette, por tu ponencia. Ha sido muy interesante, además, enmarcado en una temática pues tan importante, ¿no? Como es el agua y que además la mayor parte de las veces pues no somos conscientes de su importancia, ¿no? Como que es algo que no vemos. Y nada, lo cierto es que para CEA pues es un honor contar con una figura tan importante en el ámbito de la automática como lo eres tú en la comunidad latinoamericana. Y de verdad que muchas gracias de corazón por tu predisposición desde el primer minuto para participar en en esta actividad. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Hola, Sí, hola, Mira, me pongo la cámara. Bueno, hola Kim. hola, bueno. Primero de todo, darte bueno, las gracias por esta charla tan interesante que nos has hecho.
Y quería hacer una pregunta muy rápida sobre eh, las primeras transparencias que has comentado. He visto que estáis trabajando con MPC para además de optimizar lo que sería el funcionamiento de la red de agua, pues minimizar las pérdidas de agua. O sea, trabajáis con optimización de agua y energía, ¿no? Que está muy bien. Nosotros también estamos trabajando en esto y me ha parecido muy interesante. Y bueno, te planteamos una pregunta, porque los problemas que has planteado, no sé si puedes, bueno, no hace falta ver la transparencia, serían muy sencillos, pero realmente es muy complicado, ¿no? Sí, 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 no, es muy complicado, sí. O sea, ¿en qué estado está? O sea, realmente, eh, eh, bueno, estoy en la 7, en la transparencia 7, creo Ajá, recordar, en la slide 7. ajá. Sí, por ejemplo, aquí no me quedaba claro. Bueno, aquí todavía no estaban las fugas, ¿no? Pero ¿qué es la QREF para ti? ¿Qué sería? En esta ecuación, ¿qué es la QREF? Sí, mantener el caudal en en ciertas tuberías. Aunque yo creo que este término podría estar de más. Sí, yo creo que más bien lo importante es mantener la presión en ciertos Cierto. nodos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo, eso sí ya lo hemos estado evaluando de que pues no es necesario tener el caudal, sino más bien la presión suficiente para poder suministrar agua. Sí, Y, y sí. sí, sí. Y luego, claro, el problema más grande es, luego, me parece que la siguiente que mostrabas, el efecto de las fugas. Ah, sí. Era aquí, sí, sería este lambda 1, ¿no? Que aquí, Sí, claro, sería, porque esto dependería de la presión en el punto del nodo de la fuga. sí, Bueno, no sé si yo os habéis planteado, porque claro, esto a nivel de, sí. de- No, perdón, Kim. sí, Aquí el problema es primero, o sea, aquí esto es lo que queremos hacer, pero aquí el problema es primero poder detectar la posición de las fugas ya, ya, y primero tienes que poder estar. estimar el caudal de las fugas, ¿no? Porque en una tubería, pues es fácil, ¿no? Lo que entra menos lo que sale, pero ya en una red ya es complicado cuantificar el caudal que se está perdiendo, ¿no? Entonces, esta función costo no tiene ningún sentido si no tenemos una estimación de estos caudales de fuga, ¿sí? O sea, primero hay que estimarlas, localizarlas, y ya después, con base a esta información, pues ya se puede hacer una minimización de los efectos. O sea, aquí lo que queremos también es sabemos que en ciertos periodos del día o en ciertos periodos del año, no sé, por ejemplo, en la FES Aragón, en las vacaciones, pues no hay estudiantes, no hay profesores, entonces, y si hay fugas, pues lo que se quiere es minimizarlas. Entonces, reducir la presión a lo máximo para suministrar lo mínimo que sea de agua y reducir, mientras se reparan las fugas, pues reducir ese caudal. Bien, ¿no? Muy interesante. Bueno, y mucho trabajo, ¿eh? No, trabajo tenemos. Trabajo tenemos y bueno, pues siempre de la mano también de ustedes, ¿no? Que ustedes tienen una trayectoria mucho, o sea, tú, Kim, Push, Ramón, todos ustedes pues, tienen un trecho bastante avanzado en esto. Pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues muchas gracias, Lisette. No de nada. Gracias, Kim. ¿Alguien más quiere intervenir? Parece que no. No sé, Lisette, si querías contarnos algo más. Ah, sí, sí. Bueno, a ver, déjenme buscar. Es que lo iba a poner en las diapositivas, pero ya no me dio tiempo porque Ujú. resultó que la prueba ya no iba a haber prueba, sino, sí, en octubre vamos a tener el Congreso Latinoamericano de Control Automático, que va a ser en Cancún, en México. Les voy a pasar la página donde viene toda la Ujú. información. Ya algunos de ustedes del Comité de Automática Español ya han sido invitados para participar como editores asociados.
Y bueno, los artículos que se van bueno, que sean aceptados para ser presentados en este congreso van a ser publicados en Springer. Sí, estamos firmando el contrato. Voy a compartirles la pantalla completa para enseñarles en la página. A ver. ¿Dónde está? A ver, no encuentro mi Google. Acá está. Listo. Aquí está. Entonces, esta es la página, es AMCA, Congresos, AMCA es la Asociación de México de Control Automático, y bueno, aquí está toda la información, va a ser del 13 al 17 de octubre, y como les mencionaba, los artículos que sean aceptados van a aparecer en una publicación de Springer. Y bueno, pues en esa época del año hace un buen clima en Cancún, la playa está muy rica y se come muy rico también. Entonces están cordialmente invitados a someter los artículos. Aparte, bueno, todavía no he puesto esta información, no hemos puesto esta información en la página, pero va a haber un evento que es en la segunda reunión de mujeres latinoamericanas en control automático. Entonces, pues va a haber algunas becas. Aquí, bueno, aquí es latinoamericanas, pero pues si hay chicas interesadas en España también en asistir a este evento donde haremos algunas dinámicas, hablaremos algunas problemáticas de las mujeres en esta área, invitaremos, ya invitamos a ciertas, a investigadoras con más experiencia a que asistan a eso. Entonces, va a ser todo un día, ¿no? De este encuentro entre mujeres. Y bueno, las becas van a salir, la convocatoria de becas va a salir después de Semana Santa. Y bueno, realmente va a ser una semana bastante espectacular. Ojalá y puedan asistir. Los vamos a esperar allá. Aquí ya saben que tienen los brazos abiertos para todo lo que sea colaboración académica. Pues muchísimas gracias, Lisette. La verdad es que es realmente atractivo. La parte científica, pero también la parte gastronómica, lúdica y todo eso, la verdad que Sí, es sí, llamativo. es una buena época del año. Ojalá no haya huracanes. Se supone que ya en esa época ya se acabaron los Mm, huracanes, bien. pero bueno, pues eso sería mi comercial. Genial. Pues nada, reiterarte el agradecimiento también a todos los asistentes y que nos seguimos viendo en el resto de ediciones. Muchas gracias de nuevo, Lisette. Un Muchas saludo. gracias a todos. Hasta luego. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.